Hola muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo Windows 3.0 Multimedia Edition, o también llamado Windows 3.0 con Multimedia Extensions. Bueno, ¿esto qué es? Pues fue un entorno gráfico de Microsoft que aparece en el año 1991, justo un año después del surgimiento de Windows 3.0. Os he traído ya ese sistema al canal. Fue, bueno, pues realmente una implementación gráfica muy importante que trajo Microsoft después de los sistemas Windows 1.0 y 2.0 que no tuvieron ningún éxito. Windows 3.0, bueno, pues realmente da un paso muy importante en su interfaz gráfica, pero carecía de capacidades multimedia, y entonces, bueno, pues Windows hace una especie de parche o realmente, bueno, pues una solución, vamos a decir, intermedia hasta la aparición de Windows 3.1, que fue Windows 3.0 MME o con Multimedia Extensions. Esta distribución de software se implementaba únicamente en PCs OM que cumplían unos ciertos requisitos de hardware o que cumplían lo que se llamó el estándar MPC1 o Multimedia PC. Estos sistemas, bueno, pues permitían la instalación de este sistema gráfico de Microsoft con capacidades multimedia simplemente porque cumplían unas ciertas especificaciones de hardware, entre ellas procesador 386SX, 2 megas o más de memoria RAM, tarjeta Sound Blaster, y esto sí que es importante, 1.5, 2.0 o Pro. También se podían utilizar otras tarjetas de audio como Windows Sound System, IBM M Audio, como la tarjeta que traían el famoso PS2, y Mediavision Audio Spectrum. También era necesario, bueno, pues tener un CD-ROM con especificación ISO 9600, una tarjeta VGA 640x480, mouse, y se permitía también, aunque era de manera opcional, el uso de joystick. ¿Qué formatos era capaz de reproducir Windows 3.0 MME? Bueno, pues realmente eran muy pocos y se venían limitados fundamentalmente a archivos de audio. Eran extensiones WAV con especificación PCM, archivos MIDI con extensión MID-RMI, y luego, bueno, pues otro archivo de audio también que era archivos .voc, que realmente no eran capaces de reproducirse de manera nativa, pero sí que se podían reproducir, bueno, a través de cierto software de tarjetas de sonido, por ejemplo los que traían las tarjetas Sound Blaster, ¿no? También, bueno, era capaz de reproducir CDs de audio, y no se permitía, eso sí, los archivos de vídeo. El sistema AVI fue introducido posteriormente con la llegada de Windows 3.1. Es verdad que existieron algunos fabricantes de tarjetas que fueron capaces de introducir vídeo muy limitado, de manera muy limitada en Windows 3.0 MME, pero siempre utilizando drivers de esos propios fabricantes. En ningún caso eran drivers o sistemas estándar del, bueno, pues del interface MCI, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Pues lo que vamos a hacer va a ser aprender a instalar Windows 3.0 MME en un sistema que en principio, bueno, pues es compatible, y luego, bueno, pues vamos a hacer una revisión del sistema a ver qué podemos hacer y qué podemos reproducir. Vamos a ello. Venga, pues arrancamos nuestro PC retro. Vemos ahí cómo se inicia MS2 6.22. Es una instalación limpia, lo único que he hecho es meter los drivers de CD-ROM a TAPI para poder trabajar con unidad de CD-ROM, instalar el sistema y reproducir algún CD de audio. Vamos a trabajar con un ordenador que ya he traído muchas veces al canal, un Toshiba Satellite 320 CDT, procesador Pentium, 233 MHz, 96 MB de RAM, que tiene un chip de audio Yamaha OPL3, curiosamente totalmente compatible con tarjetas Sound Blaster y Sound Blaster Pro. Este sistema, como os he comentado, venía en instalación o en preinstalación OEM, pero es verdad que podéis encontrar en internet distribuciones en CD-ROM. Y curiosamente nos vamos a meter dentro de nuestro CD-ROM. Bueno, pues aquí os traigo una de ellas. Vamos a hacer un dir y vamos a mostrar lo que tenemos aquí y vamos a comentar una cosita muy interesante. Bueno, fijaos aquí, tenemos 3 carpetas diferentes. Yo entiendo que este CD-ROM, al igual que otros que podéis encontrar, bueno, pues son distribuciones especiales para instalar en ciertos PCs con un cierto hardware. Os he comentado antes que estos PCs debían cumplir el requisito MPC, ¿vale? Un cierto, bueno, pues hardware mínimo, pero había diferentes tarjetas de audio, diferentes hardware. Entonces, aquí tenemos, yo entiendo, una distribución para PCs con tarjeta Sound Blaster. Por eso tenemos ahí una carpeta que se llama Sound Blaster Music y que contiene archivos de audio de Creative. Y si os metéis dentro podéis verlos, son archivos MIDI y archivos de extensión SNG que yo no he logrado reproducir, quizá haga falta algún software de Sound Blaster específico, ¿no?
Luego tenemos una carpeta que pone MWin, ahí tenemos los archivos de instalación de Windows 3.0, es el kernel del sistema, y luego tenemos la carpeta de Hyper, que realmente es una ayuda en pantalla que luego podemos ir, bueno, pues mostrando a modo de tutorial muy curiosa y que luego lo vamos a ver. Bueno, para instalar el sistema nos metemos dentro de la carpeta MWin y le damos al intro y escribimos setup. Este sistema venía en inglés, yo no he encontrado distribución en español, entiendo que a lo mejor ni siquiera existe. Le damos a setup. Bueno, y llegamos aquí a lo que es la pantalla de instalación Windows with Multimedia Setup. Bienvenido al setup de Microsoft Windows versión 3.0 más Multimedia Extensions. Curiosamente aquí, si os dais cuenta, aparece separado. Y es que es verdad, y lo he leído, aunque yo no lo he probado, que las Multimedia Extensions eran un paquete realmente independiente que nosotros podíamos llegar a instalar encima de Windows 3.0 y convertirlo en Windows 3.0 MME. Pero evidentemente esta distribución ya contiene todo, está todo implementado junto. ¿No? Bueno, para instalar presionar entrar, para salir F3 o para ayuda F1. Le damos al intro, nos chequea lo que es el disco duro y un poquito el sistema y nos aparece aquí el directorio de entrada. Lo dejamos como M de multimedia Windows. Yo normalmente recomiendo no tocar a los directorios y dejarlos todos por defecto. Le damos al intro. Y aquí vemos, bueno, pues una lista de hardware. La lista esta de hardware la podemos ir modificando, moviendo con las flechitas y dándole al intro. Fijaos aquí, podemos cambiar el tipo de ordenador. Si nos metemos dentro, vemos diferentes ordenadores de marca. Aquí lo estáis viendo, ¿no? Luego tenemos aquí, bueno, pues la capacidad o la posibilidad de cambiar nuestro display, que por defecto es el Paletized VGA 640x480 con 16 colores. Lo de Paletized, yo la verdad es que la primera vez que lo veo, entiendo que es una VGA en la que nosotros podemos modificar la paleta gráfica de nuestros 16 colores y utilizar 16 colores diferentes, pero no me queda claro, ¿vale? Si alguien lo sabe, que me lo ponga en los comentarios. Y como siempre, podemos meternos dentro y trabajar, bueno, pues con diferentes displays, ¿no? Incluso con tarjetas monocromo Hércules, por ejemplo, aquí lo vemos, EGA o CGA. Evidentemente este sistema, bueno, pues lo suyo era trabajar con una VGA, aquí lo veis. Hay diferentes VGA, incluso podemos llegar a incrementar la profundidad de color si tenemos alguna de las tarjetas que están aquí. Por ejemplo, esta Paradise trabaja con 256 colores. Tenemos incluso la capacidad de trabajar aquí a 1024 por 768, evidentemente siempre y cuando tengamos algunas de estas tarjetas. Bueno, este PC me preguntaréis ¿qué display tiene? Pues curiosamente tiene una tarjeta gráfica, este PC es del año 97, muy posterior a Windows 3.0, que es compatible con Windows 3.1 y me diréis, bueno, ¿lo podrás instalar? Pues no se puede. Los drivers para Windows 3.1 no son compatibles con Windows 3.0. Entonces, aunque realmente aquí se puede colocar un Windows 3.1 con una profundidad de color y una resolución grande, aquí no vamos a poder y vamos a tener que trabajar pues con el Paletized VGA, ¿vale? Lo dejamos así. Bueno, tenemos la posibilidad de cambiar el ratón, vamos a trabajar con un ratón por PS2, podemos cambiar el teclado, vamos a trabajar con un teclado extendido, 102 teclas. Keyboard, aquí podemos cambiar lo que es la distribución de teclado y entiendo yo que las opciones regionales, pinchamos aquí, ponemos España, nos vamos ahí abajo, venga, cambiamos las dos opciones, el idioma del interface se va a quedar en inglés, eso hay que tenerlo en cuenta, no lo podemos llegar a cambiar. Y luego podemos también introducir la red. No vamos a trabajar con red, entre otras cosas, porque yo dudo de que tenga alguna tarjeta compatible con Windows 3.0. Porque realmente habéis visto en mi canal, os he traído algún vídeo, bastantes ya, en el que vemos cómo trabajar con Windows 3.1 y Windows 3.11 en red. Pero con Windows 3.0 entiendo que pasará lo mismo que con el vídeo y a lo mejor, aunque tengamos una tarjeta compatible con 3.1, no va a ser compatible con 3.0. Bueno, llegamos a la parte más interesante. Fijaos aquí, nos pone audio Sound Blaster Pro. Si le damos al intro, os he comentado al principio del vídeo que este sistema, bueno, pues podía trabajar con diferentes tarjetas de audio, no solo Sound Blaster, también tarjetas de audio de Windows Sound System o tarjetas de PS2 o de Mediavision Spectrum, ¿no? Pero aquí no aparecen en la lista. Y yo entiendo que es porque esta distribución es una distribución de Sound Blaster o de Creative, ¿no? Para trabajar con PCs con tarjeta Sound Blaster. Vamos a trabajar con Sound Blaster 2.0. Le damos aquí. Y cuando tengamos ya nuestra lista de hardware, pues le damos otra vez al intro y continúa la instalación. Bueno, ¿qué nos pide ahora? Pues la configuración de audio de nuestra tarjeta, en este caso Sound Blaster. Y aquí en nuestra BIOS, tanto si trabajamos con un PC, bueno, pues con tarjeta ISA, como si trabajamos con un PC de estas características en cuya BIOS podemos cambiar los puertos, bueno, pues podemos ver los valores que nos pide aquí que tenemos que introducir. Aquí en este caso IO 220, IRQ 5 y DMA 1.
¿vale? Elegimos y le damos. Si ponemos algo mal, no nos va a detectar la tarjeta y nos va a dar un error. Bueno, ahora directamente se pone a copiar archivos del sistema bajo entorno MS2. Luego hay una entrada en fase gráfica y ahí, bueno, pues tendremos que configurar algunas cosillas y se copiarán más archivos. Vamos a esperar a que termine esta fase. Bueno, llegamos aquí a la fase gráfica y nos dice Windows with Multimedia Setup. Aquí podemos, bueno, pues clicar o desclicar algunas opciones de instalación. Podemos instalar impresora, lo vamos a quitar. Podemos colocar accesos directos a aplicaciones que tengamos en nuestro disco duro dentro de Windows, lo vamos a quitar. Y también vamos a quitar lo de leer documentos online. Aquí tenemos una pequeña ayudita en pantalla y luego, bueno, pues una ayuda dándole F1 y la posibilidad de salir, ¿no? Bueno, vamos a salir de aquí y le vamos a dar a continuar. Le damos a continuar. Y fijaos ahí que empieza a copiar drivers de MCI realmente. Ahí hemos visto Sound Blaster, hemos visto Joystick, bueno, hemos visto un montón de drivers de sonido y tal. Es interesante, es curioso ver esto cómo funciona, ¿no? Bueno, aquí pasamos ya a lo que es la fase gráfica y se empiezan a copiar no solamente los drivers de Windows estándar, sino también, bueno, pues lo que son los archivos de Windows, ¿no? Del programa. Vamos a esperar a que termine esta fase, que es un poco larga y más instalando desde CD-ROM, que este CD-ROM es bastante lento. Y continuamos. Bueno, ahí vemos cómo se copian ya los últimos archivos de fuentes. Y empiezan a aparecer ya los iconos. Ahí veis los iconitos de Windows 3.0, Multimedia Extensions, y vemos aquí, bueno, pues nuestro botoncito para salir de la instalación. Venga, pues nos dice que ya se ha finalizado, volvemos a 2 y vamos a ver si funciona nuestro Windows. Venga, pues escribimos Win y le vamos a dar al intro. Y fijaos abajo del todo cuando aparezca el logo, el logotipo MPC. Ahí lo estáis viendo, MPC Multimedia PC, ¿no? Con un logotipo ahí como incluso con un CD-ROM. Bueno, se nos abren nuestras ventanitas de Windows y hemos oído ya sonido por primera vez, una especie pues de campanillas. El interface de este software es igual que el de Windows 3.0 porque realmente lo único que hemos hecho es incluir extensiones multimedia en ese Windows, ¿no? Tenemos tres grupos de programas principales, aquí lo estáis viendo, que son Main, luego tenemos accesorios y luego tenemos juegos. Dando un momentito que ordene todo esto y empezamos a ver un poquito por encima este Windows. Bien, pues ya he vuelto aquí de ordenar un poquito lo que son las ventanas, los grupos de programas y los elementos y bueno, realmente estamos viendo el aspecto de este Windows 3.0 MME que es el mismo que el de Windows 3.0 normal. Realmente, si nos vamos aquí al menú y vamos aquí a Help y pinchamos en About Program Manager, bueno, pues vemos que estamos trabajando con Microsoft Windows versión 3.00A en modo avanzado, en modo 386 en Ancient Mode, ¿no? Este software, para poder trabajar con las extensiones multimedia, necesita trabajar con procesador 386. Podemos llegar a incluso arrancarlo con un procesador 286, pero no obtendríamos evidentemente ningún tipo de sonido ni podríamos trabajar con ninguna extensión multimedia. Bueno, vemos también los recursos del sistema y ya está, ¿vale? Cerramos aquí. Bueno, el aspecto es el mismo que el de Windows 3.0. Vamos a ver un poquito por encima los elementos, bueno, pues típicos de Windows y luego vamos a ver un poquito más detenidamente las extensiones multimedia. Nos metemos dentro del administrador de archivos. Bueno, el administrador de archivos de este Windows es igual que el de 3.0 y bueno, pues realmente es prehistórico, es diferente que el de 3.1. Si recordáis el administrador de archivos de 3.1, bueno, pues este, aparte de tener un aspecto mucho más primitivo, funciona así abriendo diferentes ventanas, ¿de acuerdo? Y es bastante, bueno, pues más engorroso de trabajar. Bueno, vamos a cerrar aquí y vamos a continuar viendo así elementos. Tenemos el elemento de panel de control. Este es muy parecido al de Windows 3.0 y también al de Windows 3.1, pero introduce aquí algunos elementos que no estaban presentes en la versión 3.0. Entre ellos, bueno, pues la opción de display. Si pinchamos aquí nos muestra los diferentes modos gráficos con los que trabajar. Estamos trabajando con Paletized VGA, pues podemos cambiar los modos gráficos, ¿no? Realmente no vamos a obtener ninguna ventaja porque aquí no hay ningún modo gráfico más avanzado que podamos seleccionar. Luego tenemos aquí, bueno, pues el botoncito de los drivers. Aquí en los drivers, fijaos, se nos introducen ya, a diferencia de Windows 3.0, el estándar MCI o las APIs de MCI. Bueno, pues vemos aquí drivers para CD de audio, drivers para Movie. Esto realmente no nos permite reproducir vídeo. Ya os he comentado que este software, excepcionalmente y bajo algunos modelos de tarjetas muy especiales y de manera, vamos a decir, un poquito de tipo experimental, bueno, pues podían reproducir algunos archivos de vídeo con los drivers
drivers que introducían esas tarjetas propietarias, ¿vale? Y siempre con unas resoluciones bajísimas a muy pocos fotogramas por segundo, era una cosa un poquito experimental. Pero bueno, tenemos también luego aquí nuestros drivers para trabajar con MIDI y nuestros drivers MCI para trabajar con Wave Audio, ¿no? Bueno, tenemos la opción de joystick. Si pinchamos aquí un joystick, no nos detecta ningún joystick. Este PC, por desgracia, no lo puedo mostrar, no tiene puerto joystick, así que no puedo mostrar, pero aquí podríamos configurar nuestro joystick y calibrarlo, ¿no? En caso de que lo tuviésemos. Luego tenemos el MIDI Mapper. El MIDI Mapper nos permite modificar las opciones de nuestros archivos de MIDI o de reproducción de MIDI. Aquí vamos a ver luego que vamos a tener que cambiar de Sound Blaster Basic FM a Sound Blaster, entiendo que esto será Extended FM, para poder reproducir los archivos de extensión RMI, ¿no? Que son unos archivos de MIDI un poquito más especiales con metadatos. Bueno, vamos a cancelar aquí. Luego tenemos las opciones de sonido. Aquí sí que se implementaban ya las opciones de sonido. En Windows 3.0 las opciones de sonido no existían realmente porque no podíamos trabajar con sonido, nada más con el altavoz, en caso de que, bueno, alguna aplicación utilizase el altavoz IBM PC, no el altavoz interno, pero no podíamos trabajar con sonido digitalizado y entonces, bueno, pues realmente aquí sí. Y aquí vemos archivos de extensión WAV, que son otro de los archivos con los que trabaja este Windows, que luego aparece en todos los Windows posteriores, ¿no? Como Windows 3.1, y podemos darle a test y los podemos oír perfectamente, ¿no? Bueno, pues aquí lo estamos viendo. Podemos aplicar estos sonidos a las diferentes acciones de Windows. Bueno, y luego tenemos la opción de salvapantallas. Si pinchamos aquí en salvapantallas, pues podemos configurar algunos salvapantallas. Tenemos la pantalla en negro, algunas líneas, marquesinas, un efecto en pantalla un poquito raro, Mistify, ahora mismo no me acuerdo cuáles son, y campo de estrellas, ¿no? Bueno, pues vamos a elegir cualquiera, por ejemplo esta de líneas, que es el que a mí me gusta. Podemos configurar el tiempo de retraso hasta que aparece nuestro salvapantallas y luego podemos darle a setup, ¿no? Y aquí en el setup, bueno, pues configurar, dependiendo del tipo de salvapantallas que elijamos, pues las opciones serán diferentes. Si pinchamos en test, pues vemos aquí nuestros salvapantallas de líneas. Bueno, pues bastante curioso, ¿no? Bueno, vamos a cancelar aquí y nos vamos a seguir viendo aquí elementos. Tenemos elementos de impresora, no vamos a ver lo que es el clipboard, ¿no? O el portapapeles, la ventana de MS2. Podemos darle, y aquí se nos abre una ventana de MS2 que podemos virtualizar dándole a Alt Intro. Veis ahí nuestra ventana. Si queremos salir, bueno, pues tenemos que poner Exit y salimos de nuestra ventana. Tenemos las opciones de setup de Windows. Aquí podemos cambiar las opciones que hemos visto durante la instalación de Windows, son las mismas. Dándole a Change System Settings, pues podemos cambiar el display, el keyboard, el mouse y la red, ¿no? Bueno, cerramos aquí. Luego tenemos aquí también nuestro blog de notas, ¿no? El Notepad. Y tenemos aquí, bueno, pues quizá lo más interesante de este grupo de programas, que es el Liper Guide. Bueno, acordaos que hemos visto al principio, cuando hemos explorado nuestro CD-ROM bajo MS2, que este CD-ROM traía una especie de ayuda, ¿no? Que os he comentado. Bueno, pues es esto, ¿vale? Y si pinchamos y tenemos, siempre que tengamos nuestro CD-ROM metido, bueno, pues se nos abre una especie de asistente virtual o de ayuda virtual, ¿no? Así un poco con hipertextos y imágenes, muy curiosa. Tenemos diferentes tópicos o diferentes temas, tema general, main group, accesorios y juegos, ¿no? Bueno, pues si nos vamos aquí, por ejemplo, a main group, bueno, pues nos aparecen los diferentes elementos y podemos pinchar y obtendremos ayuda sobre ese elemento en concreto, ¿no? Diferentes temas además. Quick Look, pues si pinchamos aquí nos dice que, bueno, pues qué aspecto tiene nuestro administrador de archivos, ¿no? Conceptos, procedimientos, comandos, teclas y así para cada elemento. Vamos a ponerle en grande otra vez. Bueno, tenemos por ejemplo grupo de accesorios. Pues si nos vamos aquí al Music Box, que es uno de los elementos multimedia, pues podemos ver también pues el aspecto de nuestro Music Box y cómo se maneja. Bueno, pues está muy curioso esta ayuda así en pantalla de tipo multimedia. Vamos a pasar ahora a los accesorios. Bien, pues vamos a comenzar a ver los elementos del grupo de accesorios. Bueno, aquí encontramos elementos típicos de Windows 3.0 y los que son propios de esta distribución, ¿no? Que vemos aquí abajo. Bueno, vamos a ir nombrando un poquito los elementos típicos: el Write, el editor de texto con formato de Windows, el Paintbrush, el editor de dibujo, que a diferencia de las versiones de Windows 1.0 y 2.0 trabajaba con color, terminal para poder conectar dos PCs por puerto serie y comunicarse, el Notepad. Creo que antes os he dicho que esto era el Notepad, no, esto directamente es un archivo de ayuda. El Notepad lo tenemos aquí, el editor de texto plano típico que ha llegado hasta nuestros días. La grabadora de macros, esto lo podéis ver trabajando en el vídeo de Windows 3.0.
el fichero, ¿no? Luego tenemos aquí nuestro calendario de eventos, en el que podíamos también poner algunas alarmas y ese tipo de cosas. La calculadora, podíamos convertirla también en calculadora científica. Y luego el editor de PIF para poder trabajar con software de MS2 y bueno, que no fuese compatible arrancarlo directamente a través de Windows. Bueno, luego hay aquí una serie de elementos que vamos a ver ahora, que son los elementos propios de esta distribución. Y el primero de ellos, Alarm Clock. Bueno, esto es curioso. Claro, aprovechando que este Windows traía sonido, pues nos implementa aquí un reloj. Un reloj del cual podemos cambiar, bueno, pues no solamente el aspecto, aquí veis que podemos cambiar analógico o digital, podemos también cambiar los colores, ¿no? Por ejemplo, pues podemos cambiar aquí al color negro de letras, perdonad, blanco de letras y negro de fondo. A ver si lo hago, se me va el ratón. Bueno, aquí lo veis, sino que también podemos cambiar lo que son los sonidos, ¿no? Bueno, si pinchamos aquí en sonido, pues vemos sonidos del reloj, por ejemplo este. Es curioso, ¿no? Un reloj de estos tipo de pared. Hay varios. Bueno, estos parecen que son los mismos. Realmente nos dice que este da las cuartas y este da las horas. Bueno, pues son diferentes sonidos de reloj. Y podemos también aplicar sonidos a lo que son pues las horas, las medias horas y los cuartos de hora. Y luego lo más interesante es que podíamos también, bueno, pues programar una serie de alarmas, hasta 10 alarmas. Aquí lo veis, metiendo simplemente la hora. Y si nosotros teníamos esta aplicación abierta de alarma, bueno, pues nos sonaba, ¿vale? Cuando llegase la hora determinada. Bueno, pues una aplicación curiosa que introducía este Windows 3.0 y que realmente, bueno, pues se podía implementar simplemente porque teníamos sonido, ¿no? Bueno, luego nos metemos con las aplicaciones ya realmente más interesantes. La primera de ellas, bueno, pues el Media Player. Este Windows introdujo por primera vez, vamos a darle al About, bueno, pues el Media Player, ¿no? El reproductor multimedia para Multimedia Extensions, aquí lo veis, versión 1.0 y es de Microsoft, aquí lo estáis viendo, es el primer reproductor multimedia de Microsoft introducido en ningún Windows. Bueno, pues aquí lo estáis viendo. ¿Qué es capaz de reproducir este reproductor multimedia? Pues lo hemos comentado al principio. Archivos de extensión WAP con codificación PCM, archivos MIDI de extensión MID y de extensión RMI. Y en principio archivos VOC, aunque yo no he logrado hacerlos funcionar, porque creo que hacen falta drivers de tarjeta de sonido Sound Blaster, que aquí no tenemos instalado, ¿vale? Y entonces no he podido hacerlos funcionar. Bueno, vamos a abrir algún archivo multimedia. Pues pinchamos aquí en Open y nos vamos a ir a nuestra parte, a nuestro disco duro, la partición D. Aquí tengo un montón de archivos multimedia. Nos vamos a meter en media y vamos a abrir algún archivo de extensión WAP, ¿vale? Pues fijaos, aquí tenemos algunos archivos. Le damos a OK, le damos a reproducir. Y aquí tenemos, bueno, pues cómo se reproduce un archivo multimedia. Bueno, fijaos, es curioso, ¿eh? No deja de ser curioso. Estamos trabajando con un Windows de 1991 y claro, hasta este entonces pues nadie había reproducido archivos en Windows, ¿no? Archivos de sonido. Vamos a elegir otro cualquiera. Aquí oímos una voz digitalizada, ¿no? Y una musiquilla. La calidad de los WAV no es muy buena. Es verdad que se oyen mejor los archivos MIDI. Pero bueno, es curioso, ¿no? Verlo y oírlo cómo funciona. Bueno, por supuesto también tenemos los archivos que nos trae nuestro Windows directamente, ¿no? En Windows también tenemos archivos aquí de extensión WAV. Pues vamos a darle. Pues ahí lo oís, ¿no? Los típicos efectos de sonido que tenemos en Windows. Bueno, ¿qué más podemos reproducir? Podemos reproducir archivos MIDI. Vamos a meternos un momento en panel de control y nos vamos a meter en el MIDI Mapper. Bueno, dependiendo de qué archivo de MIDI queramos reproducir, pues podemos llegar a tener que cambiar aquí lo que es el mapeo. Yo no entiendo muy bien esto cómo funciona, ¿vale? Porque yo no soy experto en MIDI, ni mucho menos, ni en sonido bajo Windows. Pero aquí podemos cambiar el tipo de MIDI o el formato de MIDI con el que queremos trabajar. Esto normalmente viene puesto, lo que pasa es que yo ya lo tenía cambiado. En este caso como Sound Blaster Basic FM, y esto nos permite reproducir archivos de extensión MID, pero los archivos de extensión MIDI que tienen extensión RMI, que también es capaz de reproducir este Windows, necesitan cambiar la especificación MIDI a Sound Blaster XFM, que lo vamos a dejar ahí, porque esto realmente es como, yo entiendo que será una extensión o no sé, una capacidad extendida de reproducción, ¿no? Bueno, vamos a darle, hay más formatos, ¿vale? Y más cosas, fijaos aquí, más puertos diferentes, pero yo entiendo que será para trabajar con tarjetas que lo permitan, ¿no? Aquí trabajamos con una Sound Blaster. Bueno, vamos a darle a OK, vamos a cerrar aquí nuestro panel de control y nos vamos a meter en Media Player y vamos a abrir un archivo de extensión RMI.
Bueno, nos vamos a nuestro archivo a nuestra capacidad de archivos multimedia, buscamos la carpeta RMI y abrimos uno. Venga, le damos a OK y tenemos que darle a play. Bueno, pues ahí oímos un MIDI de extensión RMI que creo que también, aparte de lo que es el sonido, guarda también metadatos. Bueno, esto suena bien, esto suena mejor. Un archivo MIDI muy antiguo, claro, suena muy retro, ¿no? Pero está bien. No me digáis que esto no es curioso, ¿no? Bueno, podemos abrir otro, vamos a intentar abrir otro por aquí. Son muy raros las músicas que traen estos archivos. Tenemos que poner aquí All para que nos muestre los archivos. Pues vamos a abrir este, por ejemplo. Este no suena, ¿no? Bueno, pues vamos a abrir otro. Puede ser que alguno deje de sonar, ¿no? Y no suena, o tenga alguna otra codificación o lo que sea y no suene. Vamos a darle a este dragón. Bueno, este sí, ¿no? Bueno, pues no me digáis que esto no es curioso, ¿no? Esto también, es que suena, a mí me suena esto, vamos, súper antiguo, ¿no? Yo me retrotraigo a las épocas estas, incluso podéis oír sonidos así en películas de la época, ¿no? Bueno, muy curioso esto, la verdad, es que está muy gracioso. Bueno, los archivos .voc no son capaces de reproducirlo. Yo también tengo aquí en media, creo recordar, aquí un archivo voc, si no está aquí, vamos a poner extensión all. Aquí tenemos un sample 3 voc, bueno, pues esto no es capaz de reproducirlo, ¿no? Entiendo que esto necesitaría algún driver específico de Sound Blaster o de la tarjeta especial para poder reproducirse y aquí no podemos. Bueno, ¿qué más tenemos aparte del reproductor multimedia? Tenemos la grabadora de sonidos, vamos a arrancarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no he logrado hacerla funcionar. Yo he logrado hacer funcionar, aquí estáis viendo un pantallazo, la grabadora de sonidos en Windows 3.1 con el software de la tarjeta Yamaha OPL3, ¿vale? Que es el software que venía preparado para trabajar con Windows 3.1. ¿Qué es lo que pasa? Que ese software no es compatible con Windows 3.0, los drivers de Windows 3.1 no lo son con Windows 3.0. Entonces, entiendo que para poder grabar sonido, bueno, pues el chip Yamaha OPL3 necesita de drivers, no puede grabar por sí solo con la aplicación de Windows y entonces no es posible grabar. Si le damos aquí al botoncito de grabar, pues si os dais cuenta no funciona, ¿vale? Aunque tengamos nuestro micrófono enchufado, como es el caso, pues no hace absolutamente nada. Bueno, paramos y en principio, pues al salir nos pediría guardar nuestro archivo de audio, que creo que está limitado a 1 minuto o algo así. Podemos grabar muy poquito, ¿no? Pero bueno, podríamos grabar, ¿vale? La primera vez que podíamos grabar un sonido bajo Windows, una cosa muy curiosa. Esto luego yo creo que mejoró y la longitud en Windows 3.1 me parece que se incrementó. Bueno, vamos a pasar realmente a los elementos más interesantes. El Media Player está bien, pero realmente, bueno, reproducir archivos MIDI, no sé yo si tenía mucho interés. Hombre, en aquella época entiendo que sí. Pero lo más espectacular es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Que son, bueno, pues el CD de audio y luego también, bueno, un par de aplicaciones que reproducen archivos de audio por sí solas y que introducía esta distribución de Sound Blaster. Bueno, nos vamos al icono este que pone Sound Blaster Pro Mixer. Bueno, ¿esto qué es? Pues es el mezclador de sonido de nuestra Sound Blaster, ¿no? Con los drivers de la Sound Blaster que hemos instalado bajo Windows. Si pinchamos aquí, fijaos aquí, nos dice Sound Blaster Creative, Goodies, Sound Blaster P Mixer versión 2.1. Aquí tenemos los creadores y todo. Esto es de Creative, esto ya no es de Microsoft. Bueno, pues podemos aquí modificar el control de volumen. Esto está curioso y podemos incluso modificar el izquierdo y el derecho de manera separada, ¿no? Bueno, pues está bien para los diferentes elementos. Aquí tenemos la capacidad de elegir también micrófono, line in, aplicar filtros y tal, pero yo ya os digo que incluso variando esto, a mí, bueno, pues la grabación no me ha funcionado. Bueno, pues es bastante curioso, ¿no? Cómo podemos aquí modificar pues nuestro control de volumen. Bueno, luego tenemos el Music Box. El Music Box quizás sea lo más espectacular del Windows 3.0 en Multimedia Extensions. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a abrirlos porque nos permitía reproducir un CD de audio. Claro, estamos hablando de 1991. Los CD de audio, la verdad es que todavía no se habían posiblemente ni extendido. Alguna gente los tenía en su casa, pero era una cosa cara, ¿de acuerdo? La mayoría de la gente utilizaba las típicas casetes, ¿no? Las cintas de cassette. Bueno, para que sepáis un poquito los datos, por si alguien no lo sabe, el CD de audio comercial, el primer CD de audio comercial que aparece fue uno escrito por ABBA, que fue el disco de Visitors en el año 1981, que fue un CD de audio realmente en pruebas, no se comercializó así de manera extendida, ¿no?
Y el primer CD de audio comercial que se vendió en las tiendas, vamos a decir de manera normal, fue el de Billy Joel, el álbum 52 Street, en el año 1982. Daos cuenta de lo que estamos hablando, o sea, 11 años después o 9 años después aparece Windows 3.0 Multimedia Extensions con capacidad de reproducir CD de audios. Y el primer CD de audio grabado enteramente en digital fue el CD de Dire Straits de Brothers in Arms del año 1985, o sea, fijaos ya bastante más avanzado, ¿no? Bueno, pues en 6 años después aparece aquí nuestro Music Box. Vamos a darle aquí, si queréis, al About. Este sí que es un software de Microsoft, fijaos aquí, Microsoft Corporation, versión 1.0, que nos permite reproducir un CD de audio. Bueno, pues vamos a ver un poquito el entorno. Aquí tenemos, bueno, pues nuestro tiempo de reproducción, el tiempo de reproducción de la pista en concreto que estamos reproduciendo. Tenemos un botoncito para crear una lista de reproducción. Es muy curioso esto, ¿no? Ya podemos seleccionar todas las pistas, borrarlas, ir añadiendo las pistas que nosotros queramos y luego guardar nuestra lista de reproducción. Tenemos aquí unos botoncitos para poder cambiar el modo de reproducción, por ejemplo el repetir o el shuffle, ¿no? El modo bueno, pues de random de reproducción de pistas. Tenemos también aquí la lista de las pistas que contienen nuestro CD y aquí también una barrita con las pistas y un botoncito que podemos desplazar para movernos, ¿no? Por el CD-ROM. Bueno, pues también es curioso. Y que además, si os dais cuenta, nos representa en la línea temporal cuánto abulta cada pista. Está bien hecho esto. Bueno, luego tenemos aquí los típicos botoncitos. Vamos a reproducir pues, una pista. Esto es un CD de audio de música de órgano que grabó mi padre hace muchísimos años. No tiene derechos de autor, pues lo traigo siempre a YouTube. Le damos a reproducir. Y fijaos cómo se reproduce, ¿no? Nuestro CD-ROM. Bueno, pues estamos reproduciendo un CD de audio. Por primera vez, bueno, pues Windows nos permitía reproducir un CD. Esto realmente debería llamar mucho la atención y había gente que a lo mejor tenía un CD y bueno, pues tenía dinero o lo que sea y tenía su reproductor de CD-ROM que debían de costar un dineral, bueno, para reproducir CD de audios y podía llegar a su PC y reproducir, bueno, pues ese CD también sin ningún tipo de problema. La verdad es que está bien. Es curioso, ¿no? Vamos a movernos por aquí. Bueno, pues mirad aquí cómo se reproduce y cómo podemos cambiar, ¿no? Tenemos nuestro botoncito también para expulsar. Bueno, pues quizá lo más interesante de Windows, vamos a pararlo porque si no sigue y además curiosamente aunque salgamos al MS2 sigue sonando. Me ha parecido esto realmente increíble. Bueno, vamos a cerrar aquí y vamos a ver las otras dos aplicaciones que realmente, bueno, son aplicaciones de Creative que nos permiten reproducir archivos WAV o archivos MIDI independientes del Media Player, ¿no? Venga, vamos a abrir Jukebox. Bueno, Jukebox nos sirve para reproducir archivos MIDI. Vamos a darle aquí al About y fijaos que esto es una aplicación de Sound Blaster. O sea, aquí había aplicaciones de Sound Blaster y aplicaciones de Microsoft, ¿no? Porque realmente esto era una distribución, entiendo yo, de Sound Blaster. Si utilizáis otra distribución, por a lo mejor de IBM PS2 o yo que sé, o para tarjeta MediaVision Spectrum, pues a lo mejor teníais aquí otro software de reproducción, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a abrir nuestro MIDI. Venga, abrimos aquí este de aquí. Podemos elegir todos o añadir esta de aquí. Venga, le damos ahí y le damos a play. Y fijaos ahí cómo se reproduce, ¿no? Nuestro archivo de MIDI. Esto suena muy bien, ¿eh? Esto suena bien. Los MIDI suenan bastante bien. Sobre todo estos que traía la carpeta propia de Windows. Bueno, pues muy bien, muy... iba a decir ochentero, bueno, casi ochentero, ¿no? Esto suena muy ochentero realmente, más que noventero. Bueno, pues muy bien. Vamos a cerrar aquí. Este es nuestro Jukebox. Y luego tenemos el Chatterbox. Bueno, Chatterbox es exactamente lo mismo. Aquí veis Sound Blaster Goody, Chatterbox versión 1.02 Sound Blaster, pero para reproducir, bueno, pues lo que son los archivos de extensión WAV. Pues vamos a darle aquí a Water, le damos a Play. Y aquí pues reproducimos nuestros archivos WAV, ¿no? Bueno, luego tenemos evidentemente los juegos, pero evidentemente pues son los mismos que trae nuestro Windows 3.0 de toda la vida, Solitario y Reversee, ¿no? Y poco más, no traía más cosas. Bueno, pues realmente esto era la primera aproximación, así ya recapitulando y como conclusiones, de Microsoft al entorno Windows multimedia. Estaba bien, nos permitía hacer algunas cosas. Claro, estamos hablando de 1991, podíamos reproducir archivos MIDI, podíamos reproducir archivos de audio WAV y sobre todo CD de audio, que yo creo que eso era lo más interesante.
Y si teníamos la suerte y nos gastábamos el dineral que debían de costar esas tarjetas y podíamos tener una tarjeta que fuese capaz de reproducir algún tipo de vídeo, ya os digo, muy limitado utilizando esos drivers de terceros y con unas resoluciones pésimas, pero bueno, ver un vídeo, pues eso debía realmente ser algo impresionante en esta época, ¿no? Con la llegada de Windows 3.1, hombre, pues se mejoraron las opciones multimedia una barbaridad y entonces, bueno, pues ahí yo creo que llegó realmente la explosión, no solo como sistema, porque realmente este entorno de Windows 3.0 no tuvo ningún éxito, pero Windows 3.1 sí, un éxito tremendo, hubo varias versiones, ¿no? Windows 3.11 también, incluso también, bueno, pues tenéis por ahí la Windows 3.2 en chino. Y realmente pues ese software sí que nos permitía reproducir muchas más cosas, teníamos un montón de software ya y de códecs para reproducción multimedia bajo ese sistema. Pues nada, espero que os haya gustado esta curiosidad y a mí la verdad es que me encanta ver este tipo de sistemas. Un saludo y hasta el próximo vídeo.